Hola, bienvenidos a la Biblioteca de los Clásicos del Fantástico. En el año 1884 se fundó en Inglaterra una sociedad integrada por intelectuales de tendencia liberal, revolucionaria, pero de una manera revolucionarios a una manera muy peculiar, muy británica, porque era una manera intelectual y pacífica de ser revolucionario. Una sociedad en su núcleo, en su origen, o al menos en teoría, socialista, pero de un socialismo de rostro humano, un socialismo pacífico con un punto de mira cultural de hacer la revolución. Este grupo de personas, de intelectuales, fue de hecho en el futuro el núcleo del que un día llegaría a ser el Labour Party, el Partido Laborista del Reino Unido. Y la sociedad en cuestión se llamaba Fabiana, la Sociedad Fabiana. Esta sociedad no existe ya, pero si la recordamos es además del rol político que jugó como origen del Partido Laborista británico por algunos escritores importantes que formaron parte de ella, como el dramaturgo George Bernard Shaw y, sobre todo, el novelista que aquí nos interesa, el autor de literatura de ciencia ficción, uno de los grandes pioneros de la ciencia ficción, Herbert George Wells, el autor de infinidad de novelas y de relatos que han pasado a la posteridad como ser los núcleos auténticos de la ciencia ficción, ya plena, ya bien instalada y reconocida con ese nombre como tal por los futuros estudiosos del tema. H.G. Wells, como se le conoce normalmente, nació en el año 1866 y era de un origen muy pobre, una clase muy baja, cuya máxima aspiración por parte de sus padres, sobre todo por parte de su madre, con quien se crió, hubiera sido convertirlo en un empleado del comercio, una persona bien vestida, bien integrada en la sociedad, con un sueldo de trabajador que bastara para sacarlo al menos de la pobreza absoluta o para llenar la barriga. Pero H.G. Wells era una persona con una gran capacidad intelectual, con un interés muy fuerte por la lectura y desde muy niño se fue autoeducando, autoformándose en diversos saberes y se convirtió en un auténtico erudito de la ciencia, especialmente de la biología. Se dedicó a escribir en principio como pura supervivencia y así fue como apareció en el año 1895, cuando aún tenía 29 años, la que fue su primera novela y es uno de los grandes clásicos de la literatura fantástica y muy especialmente de la ciencia ficción. Esta novela que nos habla de viajes en el tiempo, tal vez la primera historia que toca el tema de los viajes en el tiempo es, por supuesto, La máquina del tiempo, The Time Machine. En esta edición va acompañada de otros relatos, pero la novela, por supuesto, apareció de forma unitaria, de forma separada, y fue un tremendo éxito. H.G. Wells comenzó con ello una carrera literaria ya imparable y también una obra ensayística muy importante en la que se preocupó sobre todo de divulgar a nivel popular la ciencia. Hay una obra suya que es La ciencia de la vida, una popularización de la biología que escribió en colaboración con el escritor y científico Julian Huxley, hermano del novelista Aldous Huxley, que más tarde nos daría también un clásico de la ciencia ficción que es Un mundo feliz. H.G. Wells, con su gran pasión por la ciencia, tocó diversos temas planteando las posibilidades científicas que pudiera haber en ellos, pero extrapolándolas muchísimo, exagerándolas tremendamente. Aquí no se nos da en esta novela
una explicación muy clara de cómo se viaja a través del tiempo. Se nos habla un poco de las dimensiones temporales, pero poco más. El protagonista, al que se conoce como el viajero del tiempo, no tiene un nombre concreto, construye una máquina que es la que le permitirá desplazarse en el tiempo. La novela comienza con un encuentro también de una sociedad de intelectuales, entre ellos hay también un periodista, que esperan una cita para cenar con esta persona, el llamado viajero del tiempo, pero se rezaga, se demora, no aparece, están impacientes con su llegada y de pronto surge él completamente desarreglado, con la ropa sucia, toda la cara tiznada, y les cuenta que viene de un tremendo viaje. Se sienta hambriento, comienza a comer, a beber, y les habla de la aventura que ha tenido, de ese viaje que ha hecho a través del tiempo. Nos enteramos de pronto, y es así como comienza la historia, porque el resto de la novela es la crónica que él hace de ese viaje a través del tiempo, porque se desplaza nada menos que desde la época victoriana al año 2701. Entonces es un salto tremendo, y en ese tiempo al que llega se encuentra con un planeta Tierra, al menos la región a la que él va a parar, que es en realidad lo que es la antigua Inglaterra, ya que él no se mueve, él viaja a través del tiempo, pero no abandona el terreno en el que se encuentra. Entonces va a parar a un futuro exactamente en ese sitio en el que se encontraba su máquina situada, y en esa sociedad futura que al principio él llama Edad Dorada. Hay unas ruinas como que prueban la existencia de alguna civilización anterior que ha habido entre medias, pero que ha llegado a un final de alguna manera. En ese mundo futuro se encuentra una sociedad de gente absolutamente joven, que van vestidos con túnicas, que cantan, bailan, se dedican simplemente al placer. Este pueblo a él le da el nombre de los Eloi. Los Eloi son un pueblo dedicado enteramente al goce de la vida, al hedonismo, podemos decir, ya que viven en una suerte de Edén, no tienen que trabajar, realmente no se sabe de dónde sacan esas túnicas en principio, y el viajero del tiempo vive entre ellos. En un momento dado encuentra que ocurre que en un río hay una chica que está ahogándose. De alguna manera no sabe nadar, ninguno sabe nadar, de hecho, cae al agua y grita, pero nadie, absolutamente nadie, acude en su socorro hasta que lo hace el propio viajero del tiempo. Esto lo deja a él completamente sorprendido por la reacción de ese mundo, que es de hecho indiferente. Son como una especie de animalitos felices, pero que carecen de solidaridad entre ellos realmente. Lo que nota es un tremendo miedo que se produce a la caída de la noche, como si muchos peligros fueran a surgir. Y efectivamente, el viajero del tiempo tiene después la oportunidad de comprobar, de aclararse cuál es la razón de ese miedo. En ese mundo futuro, en esa aparente edad dorada, no solo viven los Eloi, sino también un extraño pueblo de la oscuridad, un pueblo de la noche que vive, de hecho, como sepultados bajo unos túneles bajo tierra, y solo asoman a la superficie al caer la noche, y lo hacen con una intención muy concreta, que es la de raptar a algún Eloi, porque poco a poco vamos descubriendo que este pueblo, a los que el viajero del tiempo da el nombre de Morlock, este pueblo de la oscuridad practica el canibalismo y se alimenta de estos, iba a decir infelices, pero más bien son felices en su existencia, infelices cuando caen en las garras de los
de los Morlock se alimentan de ellos muy de vez en cuando, no es algo constante. Algún Morlock o varios Morlock salen a la superficie y raptan a un Eloi que vive en la abundancia y se lo llevan a su inframundo. Y allí dan cuenta de él porque lo devoran. Son una especie humana degenerada, en principio eran humanos, y tal y como los describe el viajero del tiempo, son seres desgreñados, tienen el pelo más rubio, pero están brutalizados, los ojos grises como casi ciegos, y se mueven de una manera que parecen arañas humanas, nos dice. Han caído en lo más bajo, uno de los instintos más bajos en los que puede caer el ser humano, el canibalismo. Y esta es la explicación final que se nos da en esa sociedad aparentemente feliz. Realmente todo es horror. Primero porque los Morlock son los que procuran toda la vestimenta, sabemos, son los que fabrican o tejen la ropa, las túnicas que los Eloi llevan. Es decir, son realmente unos explotados los Morlock. Son explotados por estos Eloi, que son como una clase alta que viven en un continuo banquete y felicidad. Pero de vez en cuando ese mundo subterráneo, esa metáfora que nos hace H.G. Wells de proletariado, aparece para llevarse a uno de estos jóvenes aristócratas, de hecho, que es lo que son al fin y al cabo los Eloi. Los Eloi son descritos además como unas criaturas de lo más gráciles, bellas, de 1,20 m de estatura. Todos sus movimientos son armoniosos, al contrario que los Morlock, que están totalmente bestializados. Esto es una clara comparación o metáfora de la sociedad de la época, de ese proletariado brutalizado de las grandes ciudades industriales británicas, la época desde el comienzo de la Revolución Industrial, en la Edad Victoriana, en todo lo que se nos había ya mostrado en las novelas de Charles Dickens, la propia esclavización del obrero inglés, una nación, Inglaterra, que dominaba el mundo con su gran imperio y al mismo tiempo tenía en su propia sociedad inmensas capas de pobreza, de explotación. Las grandes ciudades inglesas, Londres, sin ir más lejos, tenían el aspecto en muchos sentidos que tienen hoy en día ciertas ciudades del tercer mundo. Niños de la calle, prostitución, pobreza, suciedad en muchos barrios que contrastaban con los barrios ricos y una clase obrera cada vez más consciente de su papel de clase, de su deseo de cambiar, de subir, cada vez más ansiosa de llegar a la instrucción para levantarse sobre esto. En el futuro Labour Party, que se fundaría, ese partido socialista británico del Reino Unido, primero, que era de hecho un partido con planteamientos marxistas, aunque la sociedad fabiana se tenía por revolucionaria, defendía realmente un socialismo con clases. H.G. Wells era de hecho un socialista que creía en la sociedad de clases, creía que debía existir dentro de lo que era una sociedad culta, una estratificación, pero no basada exactamente en el dinero, aunque se pudiera subir en ella apoyándose en ese dinero, por supuesto, pero lo que es la miseria total debía erradicarse. Esta era la idea que tenía H.G. Wells en sus obras y en el momento en que escribió La máquina del tiempo, porque él creía además en la ciencia absolutamente como una no solo revolucionadora de la humanidad, sino además como una nueva doctrina que sustituiría a la religión, sustituiría a la superstición, que es para él religión y superstición eran lo mismo. H.G. Wells era un materialista absoluto y total, y era una persona para la cual la ciencia iluminaría el siglo XX que acababa de llegar, porque la novela iba a llegar ya, y la novela La máquina del tiempo es, como ya dije, del año 1895, ya se producía la entrada en el siglo XX y
una serie de obras que él escribiría a lo largo de los primeros años de este siglo, irían afianzando cada vez más su obra y dando fuerza cada vez más a esta idea de la ciencia como iluminadora de la humanidad. Ese sería el mensaje en futuras obras, ya fuera en el Hombre Invisible, donde también nos cuenta la historia de un científico pobre, además, también, como lo era él, y otras obras, algunas proféticas como La Guerra de los Mundos, no toca exactamente este tema, pero sí hace una profecía clara de lo que iban a ser futuros conflictos bélicos donde grandes ciudades quedarían arrasadas, en este caso en su novela, por el ataque de los marcianos. Esto ya es otra historia. En La Máquina del Tiempo nos lleva a estos viajes temporales que hoy en día cada vez más y más cobran verosimilitud, con un afianzamiento en las teorías de existencia de universos paralelos. La física y la matemática cuántica están cada vez más por ellos. Sabemos que el científico ya fallecido Stephen Hawking trabajaba en sus últimos momentos desarrollando ideas en torno a esto, y cada vez es menos y menos utopía la existencia de universos paralelos, la existencia de pasillos o corredores temporales y la posibilidad de movernos hacia adelante, tal vez hacia detrás. Ya eso será cuestión de tiempo. No sé si llegaremos los que vivimos ahora a verlo, probablemente no, pero aquí están las primeras y apasionantes teorías sobre este tema. El viajero del tiempo de H.G. Wells con su Máquina del Tiempo nos espera a todos para un apasionante viaje. Quien no haya descubierto esta novela debe hacerlo, porque es un tema futuro de la ciencia ficción, de la literatura fantástica, cada vez más, que se fue haciendo cada vez más recurrente. Y si alguien no ha leído nada, absolutamente nada de H.G. Wells, seguramente esta novela despertará el apetito de más de él. Muy recomendable. Descubridla. Gracias.